Bienvenidas y bienvenidos a una nueva sesión de la asignatura de Geografía. Espero que se encuentren con mucho entusiasmo para iniciar. Mi nombre es Cayetana Brito López y seré una de sus profesoras en la asignatura de Geografía. Espero que todos sigan llevando a la práctica las medidas preventivas sanitarias. Recuerden que, si nosotros nos cuidamos, al mismo tiempo cuidamos a los demás. Comenzamos. En la sesión anterior, pudieron distinguir cada uno de los componentes que conforman el espacio geográfico. Ahora nos corresponde identificar sus características. Para ello, es muy importante la observación y la exploración de los espacios dentro y fuera de la escuela. Recuerden que el espacio geográfico se define como el espacio vivido, socialmente construido y transformado por la sociedad a lo largo del tiempo, como resultado de las interacciones entre los componentes naturales, sociales, culturales, económicos y políticos que lo integran. Al final de la sesión, podrás comprender que las características del espacio geográfico son los rasgos que lo describen. Los materiales que vamos a utilizar en esta sesión son cuaderno de notas, bolígrafo y lápiz, una regla, colores, pegamento, imágenes o recortes de periódicos y revistas, libro de texto. Les recomiendo que anoten en su cuaderno los conceptos que vamos a estudiar. No olviden escribir el título y la fecha de la sesión para que no pierdan la secuencia. Sabemos que somos parte de este entorno inmediato que nos rodea y que en él realizamos distintas actividades. Por ejemplo, usamos el agua para beber, para bañarnos, cocinar y lavar. Utilizamos el petróleo para las actividades económicas y aprovechamos los suelos para cultivar alimentos. Todos estos son ejemplos de cómo nos relacionamos con los componentes del espacio geográfico. Pero, ¿se han preguntado cuáles son las características que lo hacen especial? Sé que están pensando en la respuesta. Si no es así, no se preocupen. Los invito a observar el siguiente video. Entonces, Edmundo, si pudieras viajar en el tiempo, ¿a qué lugar y época irías? Me gustaría ir al Caribe mexicano, donde vivieron los antiguos mayas, para ver cómo es el lugar y cómo ha cambiado con el tiempo. Ya sabes, para conocer los componentes de ese espacio geográfico. Creo que en esta ocasión te refieres a una de las características del espacio geográfico, y en específico a la temporalidad. ¿Estamos hablando de cosas diferentes? Sí. El espacio geográfico está conformado por distintos componentes, pero también tiene 5 características que facilitan su estudio: localización, distribución, temporalidad, diversidad y relaciones e interacciones entre los componentes del espacio geográfico. Te voy a mostrar algunos videos. Para localizar un lugar específico sobre la superficie terrestre, se utilizan los puntos cardinales. La forma más precisa es usar las coordenadas geográficas: latitud, longitud y altitud. Por ejemplo, las grutas de Cacahuamilpa en el estado de Guerrero se ubican al suroeste de la Ciudad de México. Su localización exacta corresponde a 18 grados, 40 minutos y 10 segundos, latitud norte, y a 99 grados, 30 minutos y 35 segundos, longitud oeste. Y su altitud se ubica entre 1100 y 1200 metros sobre el nivel del mar. La distribución en geografía es la característica que muestra cómo se organizan y disponen los componentes en el espacio geográfico. En el territorio donde actualmente se localiza México, las culturas prehispánicas estaban agrupadas en el centro del país y disgregadas hacia el norte. La temporalidad permite conocer las transformaciones sufridas en un espacio geográfico, es decir, los cambios que ocurren por procesos naturales,
como la erupción de un volcán o un movimiento sísmico, o por la acción del ser humano. Un ejemplo más es el territorio donde hoy se encuentra la Ciudad de México. En la época prehispánica había lagos con fauna y vegetación lacustre, un paisaje muy distinto al actual. Otra característica del espacio geográfico es la relación e interacción que se establece entre los componentes naturales, sociales, culturales, políticos y económicos. Por su ubicación, Canadá tiene un clima frío, lo que propicia la existencia de extensos bosques de coníferas. Además, cuenta con grandes lagos y amplios litorales en los océanos Ártico, Pacífico y Atlántico. Estos componentes naturales favorecen el desarrollo de la actividad forestal. Producen y exportan más de la mitad de la madera del mundo, además de ser un país con amplia riqueza pesquera. A partir de las distintas relaciones que se establecen entre los componentes del espacio geográfico, se origina la última de sus características por mencionar, la diversidad, es decir, la cualidad de que cada lugar sea único y distinto de los demás. Entonces, Edmundo, México tiene un gran potencial para el desarrollo de distintas actividades económicas, por la variedad de interacciones que se establece entre sus componentes. Espero que te haya quedado clara la información, Edmundo. Ahora sí, ya entiendo la diferencia entre componentes y características. Los componentes son los que conforman el espacio geográfico y las características son los rasgos que lo describen. Muchas gracias, Tlali. Nos vemos en el camino. Retomando la información del video, ahora podemos identificar algunas de las principales características del espacio geográfico, tales como localización, distribución, temporalidad y cambio, relación e interacción y diversidad. Voy a retomar cada una de ellas en una presentación. Esta explicará algunos detalles para que tengas más clara la información. Localización. Se refiere a la posición de los componentes del espacio geográfico sobre la superficie terrestre. Es localizable porque se puede ubicar en un mapa y en otras representaciones de manera exacta mediante coordenadas geográficas. De esta manera, se puede obtener la ubicación exacta de asentamientos humanos, de ciudades, territorios y países. Distribución. Es la disposición y organización de los componentes del espacio geográfico. Se refiere a la concentración y dispersión que estos puedan tener. Diversidad. Se refiere a la diferencia y variedad de los componentes naturales, sociales, culturales, económicos y políticos de un territorio determinado, a partir de su composición, organización y dinámica. Permite conocer su heterogeneidad y las particularidades del espacio. Temporalidad y cambio. Se refiere a las transformaciones del espacio geográfico y sus componentes a lo largo del tiempo. Estas pueden ser lentas, como la formación de montañas, o repentinas, como la presencia de un sismo o ciclón. En consecuencia, modifican el paisaje de los lugares donde ocurren. Relación e interacción. Es el grado de correspondencia y vinculación entre dos o más componentes. Permite reconocer que los componentes no se presentan en forma aislada, de manera que si uno se modifica, repercutirá en los demás. Reflexiona. ¿Podrías reconocer algunas características del espacio geográfico? ¿Cuál es la diferencia entre los componentes del espacio geográfico y las características del espacio? Reconocer las características del espacio geográfico es darnos la oportunidad de vivirlo, de saber que es esencial para que el ser humano realice todas sus actividades y además lo transforme continuamente con sus acciones. Por ello, debemos de tener conciencia de todo lo que implica ser parte de él. Ahora te invito
a pensar en ese día que fuiste de vacaciones con tus padres o a la casa de tus abuelos. Quizá estuviste en una playa o en alguna zona rural o seguramente en una gran ciudad y disfrutaste al máximo todo lo que ahí se encontraba. ¿Te diste cuenta que en ese lugar había algo que lo hacía diferente y único? ¿Podrían reconocer algunas características del espacio geográfico? Estoy segura de que así será. ¿Qué les parece si anotan sus comentarios de lo que recuerden del lugar? Involucren a su familia para que juntos disfruten de ese momento. Si pueden, consigan una imagen del lugar que visitaron y péguenla en su cuaderno después del comentario. Ahora mostraré una imagen del centro histórico de la Ciudad de México y en ella voy a identificar cada una de las características del espacio geográfico. Mientras identifico las características del espacio geográfico en la imagen, les sugiero que ustedes en casa seleccionen algún lugar interesante de su localidad y reflexionen sobre las preguntas que voy presentando. También pueden considerar ese lugar que se imaginaron anteriormente. Si no saben todas las respuestas, no se preocupen, podrán responderlas consultando otras fuentes de información. Te presento la imagen del centro histórico. Te voy a hacer algunas preguntas. 1. ¿Cuál es la localización exacta del lugar? Se encuentra en la Ciudad de México, en la Alcaldía Cuauhtémoc, Plaza de la Constitución sin número, Colonia Centro, código postal 06000. Sus coordenadas son 19 grados, 25 minutos, 58 segundos, latitud norte. 99 grados, 8 minutos, 0 segundos, longitud oeste. Altitud, 2.229 metros sobre nivel del mar. ¿Cuál es la diversidad entre sus componentes? Cuenta con cerca de 1.500 edificios, entre templos, tiendas, galerías, teatros, centros culturales, 13 museos y 78 plazas o jardines. Algunos de los sitios más célebres son el Templo Mayor, el Palacio Nacional, el antiguo Palacio del Ayuntamiento, el Palacio de Bellas Artes y el Museo Nacional de Arte. ¿Cuál es la distribución de sus componentes? Tiene una superficie de 9.7 kilómetros cuadrados, en donde es posible admirar su arquitectura, que resume la historia de las épocas prehispánica, colonial, independiente y moderna de nuestro país. En la imagen se observa una concentración de componentes naturales, como los árboles, sociales, la población, culturales, la catedral y políticos, el Palacio Nacional y la bandera. ¿Cuáles son las relaciones e interacciones que ocurren entre sus componentes? Es un atractivo turístico para la población. Ahí se llevan a cabo relaciones comerciales importantes. Su riqueza cultural no se limita a los edificios antiguos y museos. Se aprecia también en las calles, en las festividades, en obras artísticas, en la gastronomía y en la vida cotidiana de la ciudad. ¿Qué cambios ha tenido a través del tiempo? En 1325 era un asentamiento lacustre en un pequeño islote. Con la colonización española se convirtió en la sede de los poderes del virreinato de la Nueva España. Después de la Guerra de Independencia, se convierte en la sede de los poderes de una nueva nación. Actualmente es uno de los más importantes centros turísticos y culturales del mundo. Me gustaría invitar a Nadia a que nos acompañe y nos comparta los rasgos que identifica de algún lugar que ella seleccione. ¿Nos ayudas, Nadia? ¡Claro! Entonces, tengo que explicar los rasgos de un espacio geográfico considerando las preguntas que usted señaló. Así es. Bueno, les voy a hablar de las características de nuestro país, México. Te escuchamos.
El nombre oficial de nuestro país es Estados Unidos Mexicanos. Se localiza en la porción norte del continente americano. Es el país latinoamericano más septentrional, colinda al norte con Estados Unidos de América y con Guatemala y Belice al sureste, con el Golfo de México y el Mar Caribe al este, y el Océano Pacífico al oeste. Sus cadenas montañosas se distribuyen hacia el este la Sierra Madre Oriental y hacia el oeste la Sierra Madre Occidental, que son atravesadas por el sistema volcánico transversal que se distribuye de este a oeste. La gran diversidad de paisajes que se extienden a lo largo del territorio mexicano, palpable en sus majestuosas playas, sus hermosos bosques y entrañables pastizales, es resultado de la interrelación entre la localización geográfica, el clima y el relieve. El territorio mexicano, como cualquier otro en el mundo, ha experimentado distintos cambios. Por ejemplo, el desarrollo de 3 grandes ciudades: Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México, que han dado lugar a la expansión de la mancha urbana en sus alrededores, generando en ellas una gran concentración de población, viviendas y empresas. Otro ejemplo de cambios espaciales ocurridas en nuestro país son los ocasionados por fenómenos que han dado lugar a transformaciones drásticas en el paisaje de algunos lugares, como el ocurrido en la Ciudad de México a raíz del sismo de 1985, o bien el acontecido en 1943 en el pueblo de San Juan Parangaricutiro, Michoacán, en donde la erupción del volcán Paricutín sepultó al pueblo y sus habitantes se vieron en la necesidad de reconstruirlo a varios kilómetros de su ubicación original y renombrarlo como Nuevo San Juan. Estos cambios que les he platicado son muestra de la interrelación que existe entre los componentes del espacio geográfico, en donde el cambio de un componente tiene efecto en el resto de ellos. Te felicito, comprendiste muy bien todos los conceptos principales de esta sesión. Además, es muy notorio que sabes mucho de geografía. Gracias. Y ahora, ¿qué reto les va a poner a las y los estudiantes que están en casa? Con los materiales que les pedí al iniciar la clase, las y los reto a que elaboren un organizador de información, mapa conceptual, mapa mental, infografía, cuadro comparativo. Consideren que un organizador de información es una representación visual de la información, rescatando aspectos importantes de un concepto dentro de un esquema. Pueden utilizar recortes o imágenes de revistas, periódicos o algunas que tengan en internet. Deben tener cuidado al organizar su información. Esta debe ser breve y precisa, además de ser visualmente atractiva. Como observan en la pantalla, tenemos un ejemplo de mapa mental de las características del espacio geográfico. Las definiciones son breves y precisas, contiene imágenes y colores atractivos. Recuerden que las características del espacio geográfico son los rasgos que lo describen y están definidas por su localización, la distribución de sus elementos, las interacciones de sus componentes y los cambios que experimenta con el paso del tiempo. Algunas de sus características cambian constantemente debido a las relaciones e interacciones de los seres humanos con los componentes naturales. Antes de despedirnos, vamos a poner en práctica qué hemos aprendido hasta el momento. ¿Qué les parece? Los invito a acompañarme en esta sección Geopreguntas, que consiste en un interrogatorio sobre aspectos del tema que estamos abordando en esta sesión. ¿Estás lista, Nadia? Te haré una pregunta, dándote 3 opciones de respuesta, y tú señalarás la correcta. ¿Tienes alguna duda sobre el procedimiento? Comenzamos. 1. La frase México posee una gran cantidad de regiones.
¿A qué característica del espacio geográfico se refiere? A. Localización. B. Diversidad. C. Cambio. Diversidad. Muy bien. 2. Si yo digo Uganda se encuentra en el continente africano, ¿a qué característica del espacio geográfico me estoy refiriendo? A. Distribución. B. Diversidad. C. Localización. Localización. Bien. 3. La frase, la erupción del Paricutín sepultó casas, iglesia y cultivos del pueblo de San Juan. ¿De qué característica del espacio geográfico estamos hablando? A. Interrelación. B. Localización. C. Cambio. Cambio. Muy bien. 4. ¿A qué característica del espacio geográfico se hace referencia cuando decimos el COVID-19 se ha expandido en todo el mundo y los mayores contagios se concentran en Estados Unidos, Brasil e India? A. Diversidad. B. Distribución. C. Interrelación. ¿Interrelación? No, es distribución. ¿Y ustedes en casa acertaron en las respuestas? Tengan presente que los contenidos desarrollados a lo largo de las sesiones los pueden fortalecer con la información de su libro de texto, así como consultando otras fuentes en Internet. Si no cuentan con los libros de texto, se pueden ofrecer en pantalla directa la página únicamente para leer lo que se intente fortalecer y dar tiempo para que niñas y niños tomen nota. ¡Listo! Terminamos, pero aún nos queda mucho por explorar y descubrir. Así que nos vemos pronto aquí en Aprende en Casa 2. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta pronto!